Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Es de mucho placer poder conversar con el senador de la provincia de La Altagracia, la provincia turística y religiosa. Y religiosa, la más oriental del país. La más oriental del país. La más oriental. La única bañada por dos mares, al norte el Océano Atlántico y al sur el Mar Caribe. Ese dato no lo tenía. Sí. Y la segunda más grande en territorio después de San Juan, con 3.012 kilómetros cuadrados. ¿Y los habitantes cuántos tienes ahora? Alrededor de 500.000. Tenemos un censo retrasado como en todo el país, pero pensamos que más o menos esa es la cifra de habitantes fijos. Imagínate, en tránsito. Sí, pero la Altagracia es una de las provincias que más inmigrantes locales recibe, claro, igual que está recibiendo a nivel internacional. Claro. Porque en esa provincia también está el aeropuerto más importante del país. Claro, claro. Más usado en el país. Claro, sí. En cuanto a los inmigrantes de los años 90 para acá, o sea, los últimos 30 años, la provincia por décadas de más inmigrantes. Antes en el este lo era, bueno, a principios del siglo San Pedro, hasta 1930, por ahí, luego la romana, con Central Romana. Y nosotros franca, de los años 80 para acá, sí, y la zona franca. Y de los años 80 para acá, pues la Altagracia. Le ganó ese sí, ahora nos tocó a nosotros. Y como tú dices, nuestro aeropuerto recibe el 60% de todos los vuelos internacionales del país. Y el 60% del turismo que viene a República Dominicana. ¿Y ahora se va a hacer otro aeropuerto allá? Bueno, eso está en... hay solicitudes y hay evaluaciones de las instituciones que tienen que ver, como son... Pero ya se está anunciando que sí, que eso va... Bueno, sí, creo que en este momento están los estudios de factibilidad por las instituciones reguladoras, el IDAT, la Junta de Aviación Civil, Medio Ambiente, Obra Pública, Estudio de Suelo. Hay un pleito entre empresas y empresarios. Grupos económicos. Sí, el político y líder de la provincia, el senador, ¿qué opina sobre bueno, conviene o no un nuevo aeropuerto? Sí, bueno, yo pienso que esperar los resultados del estudio de factibilidad, que son lo que realmente, y el estudio de factibilidad incluye desde la misma ubicación del aeropuerto y también las necesidades, la demanda que pueda tener la provincia. Entonces, una inversión como esta, donde, claro, como inversión la provincia se favorece, porque cualquier inversión que se haga en un territorio. Y la distancia, están hablando de la distancia. Ese argumento le cae fácil. Ese argumento no es sostenible. Hay que buscar otro. Porque aquí nosotros tenemos el Aeropuerto Internacional de las Américas, tenemos el de Higüero, bastante cerca, pero en Estados Unidos, La Guardia, el Kennedy, eso está pegadito. Sí, bueno, y aquí también el aeropuerto de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea también. Sí. Como te decía, esos temas tan técnicos y tan delicados, es mejor dejarlo sí en las instituciones rectoras que definan ellos y nosotros en este caso como senador de la República, pues ver esos estudios y que sean los estudios los que definan realmente. En la Altagracia no se necesita nada, ahí está todo. El gobierno lo trata así como los gobiernos. Y el sector privado muy activo allá también. Como provincia nosotros estamos en un proceso de desarrollo, pero tenemos también muchas necesidades. Quizás no como otras provincias del sur que están en lo que son el esquema de pobreza. Hay problemas de salud, usted que está en ese sector. Sí, sí. Tenemos un hospital grande, pero... Si bien tenemos la ventaja, la bendición de tener este turismo de sol y playa y muchísimas posibilidades también de que en el corto tiempo podamos tener el turismo ya de montaña, ecológico y eso, pero tenemos muchas necesidades como todo el país. Las unidades de atención primaria, como tú tocas el tema de salud, son insuficientes. Nosotros debemos de tener más de 150 unidades de atención primaria, porque la atención primaria, las unidades, es una unidad de atención primaria por cada 600 familias, más o menos de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos. Si lo multiplica son 3.000 personas. Entonces, lo que tenemos son unas 42. Wow. Imagínate qué deficiencia. Para ponerte un ejemplo. ¿Y el 50%? No, mucho menos. Claro. Solamente en Verón, Bávaro, Punta Cana, que hay una población sobre 100.000, hay 2 unidades de atención primaria.
una que está por ahí por el cruce de Verón y la otra en Friusa. Bueno, y además, ¿cómo están esas unidades? No porque la hayan dejado deteriorar en los momentos actuales, sino porque siempre han estado, diríamos nosotros, con precariedades, con déficit y eso. Bueno, por suerte en este momento se está terminando el hospital de segundo nivel de Verón y se inició el hospital de Nisibón y tenemos un buen hospital en Yuma. Y como usted acaba de señalar, tenemos un hospital de tercer nivel de atención, el GENSA, en Altagracia, y una maternidad. Somos una de las 5 provincias que tienen un hospital y una maternidad. Eso dice mucho del sistema. Es una de las provincias que tiene más instalaciones hospitalarias. Sin embargo, la gente vive quejándose de la deficiencia, de los problemas de salud de la provincia. Sí, sí, claro, es que el modelo de salud actual que tenemos en el país es un modelo asistencialista, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción que se hace en las unidades de atención primaria, estamos muy pobres. Es más para curar enfermos. Es más curativo y reactivo. Pero aún en los curativos tenemos dificultades. También tenemos mucha deficiencia, sobre todo, fíjate, y en eso hay que echarle un poco de responsabilidad también a lo que tiene que ver con la parte administrativa de los hospitales y la parte de la dirección. Muchas veces por no cuidar lo que tienen, como deben de hacerlo y protegerlo, como lo hace el sector privado. Bueno, el director del SNS en estos días denunció una mafia alrededor de exacto, eso. Sí, y el mantenimiento es todo, pero no nada más de los equipos, sino también de la misma infraestructura. Tú ves como con facilidad se deterioran en una ocasión, los elevadores y todo. Me llamaron, a los periodistas recurre la gente a veces cuando se cansa ya de tocar puertas. Porque una chica embarazada se le adelantó un poco el parto y parió en Punta Cana. Y había que trasladarlo para salvar el bebé a Santo Domingo, lo habían recomendado. Y resulta que no aparecía una ambulancia en capacidad de trasladar a un bebé a Santo Domingo. Sí. Y yo recuerdo, me dieron el teléfono de encargado de ambulancia, que con la defensa vino, el 911. Sí, el CRUE. No, él dice, no, aquí no lo tenemos, pero vamos a llamar a San Pedro, en San Pedro no había. Y hasta aquí en Santo Domingo había dificultad para conseguir una ambulancia que tuviera los equipos necesarios para hacer este traslado. Sí. Ese caso pudo trasladarse a la maternidad pública de Higüey, Nuestra Señora de la Altagracia, porque tiene una unidad neonatal completa con todo. Y tiene pero tiene ambulancia. Claro, no, y funciona nosotros tenemos el 911 y tenemos el CRUE también. Pero los hospitales como tales no. En la maternidad de la Altagracia tenemos, la unidad neonatal está completa. Yo lo digo porque recientemente ADESA publicaba un estudio, decía que el 92% de los hospitales aquí a nivel municipal y provincial carecen de ambulancia. Y con el tema del 911, senador, hay muchas quejas de que ese servicio también está operando con mucha deficiencia actualmente. Sí, bueno, como ustedes saben, el 911 no está para hacer traslado de provincia a provincia. Claro, no, sí, no tiene en la provincia. No, el traslado de un lugar donde ocurre un accidente, una casa, al hospital. Sí, sí. Quizá ahí estuvo un poquito la dificultad porque no podía coger un 911 a Santo Domingo. Ahora una pregunta, ¿cómo se explica que en una provincia donde hay un desarrollo económico tan pujante no se cuente con algo tan elemental como una ambulancia? No, nosotros tenemos ambulancia. Voy a defender en ese sentido. Tenemos ambulancia, nuestros hospitales tienen ambulancia. No sé qué pasó ahí en la coordinación. Y el sector privado tiene también. Sí, el sector privado. No sé qué pasó ahí en la coordinación. Tenemos el 911 con eficiencia. Quizás no con la eficiencia de años atrás, pero aún eficiente, por lo menos en la provincia de la Altagracia. Y tenemos el CRUE, que es el centro regional de ambulancia, que también tenemos la flotilla allá en la Altagracia. Pero quizás hubo falta de coordinación, y si hubiese sido desde ese punto a Higüey, como hubiese sido a lo interno de la provincia, el 911 lo hubiese trasladado, y tenemos una unidad neonatal en la maternidad pública con las mejores atenciones que puedan haber en este momento. Doctor, vamos a hablar del Congreso. Así es. En el Congreso hay muchas leyes, proyectos de leyes importantísimos en proceso de discusión. Uno de ellos tiene que ver con la modificación de la ley de salud, justamente. Sí. De la cuya comisión
Sí. ¿Usted encabeza? No, formo parte. Sí. La encabeza la senadora Lía Díaz. Cuéntenos, ¿en qué está eso? Sí, bueno, como tú sabes, todo proyecto de ley que se va a modificar tiene que ir a comisión. Se lleva a comisión y también a vista pública. Entonces, en este momento se está trabajando. Hay muchas cosas que modificar en esta ley, al igual que en la ley de la seguridad social. En este momento se está en ese proceso. Nosotros esperamos que sí, que haya un informe favorable en su momento. ¿Y cuáles son esos puntos que se están discutiendo, que serían objeto de esa reforma o de ese cambio? Sí. Bueno, hay que insistir más en lo que es la atención primaria, disponer de más recursos. Como ustedes saben, hubo una separación en el ministerio, en lo que es la rectoría y en lo que son los servicios hospitalarios. El modelo de atención primaria, que es el que funciona en la mayoría de estos países que están un poquito adelante de nosotros en materia de salud, como Brasil, Chile, Argentina, enfocan la mayor parte del presupuesto en atención primaria. Estamos hablando de prevención y promoción. De tal forma que el 60, el 70%, algunos aspiran al 80%, de los usuarios vayan a esas unidades de atención primaria, que puedan recibir las atenciones adecuadas, que no tengan que ir al segundo nivel de atención y mucho menos al tercero. Entonces hay que hacer un reenfoque, porque aquí es lo contrario, el 80% te va al segundo o tercer nivel de atención, donde lo que prácticamente hay es una asistencia, una salud asistencialista, no de promoción ni de prevención. Y de eso se trata. Con el tema de los anticipos, porque hay muchas quejas, en estos casos también en la opinión pública hay testimonios, el caso de un joven que la familia denuncia, lo dejaron morir por no pagar 30,000 pesos. Eso no está contemplado en la ley, sin embargo se exige. Sí, no, mira, la ley de salud pública exige a todos los centros públicos y privados que tienen que dar a emergencia. Claro. A todo paciente que asista y que así lo requiera, no importa su condición económica ni tampoco de que esté asegurado o no, y poner en seguridad su vida. Eso está en la ley de salud. Ahora, la misma ley también de la seguridad social prohíbe el cobro de anticipo. O sea, usted tiene que darle atención a todos los pacientes asegurados. Ya la diferencia la establecerá la ARS correspondiente en el momento de la de alta. Es cierto que en el copago que hacen los pacientes a los centros privados o a los centros públicos también que tengan el régimen contributivo, muchas veces el paciente no tiene la diferencia. Pero cuando la vida del paciente está comprometida, eso es lo último que usted puede tocar. Algún copago, y aún si es un paciente privado. ¿Y qué ha impedido que la ley, que ya tiene 20 años, se cumpla en ese sentido? Bueno, diríamos nosotros que falta de voluntad, llevar esto más, diríamos nosotros, esta obligación que tienen las clínicas y los hospitales, hacerla cumplir. En ese sentido, nosotros tenemos un proyecto de ley para que el gobierno, porque fíjate, en esto tenemos que involucrarnos todos. Sí. A veces quieren que nada más sea la clínica, y es cierto que las clínicas a veces tienen millones de pesos en gastos, porque una emergencia nada más no es abajo, ahí donde están las camillas, donde están las enfermeras, están los médicos. A veces la emergencia significa también el paciente trasladarlo en lo inmediato de ahí a un cuidado intensivo o a una sala de cirugía, lo que nosotros podríamos decir el alto costo en un paciente que llega de emergencia, que tú no lo puedes ni siquiera detener más de 5 o 10 minutos en emergencia. Vámonos para cirugía, por ejemplo, una hemorragia interna. Ahora, ¿qué yo propongo en este proyecto de ley? Que pienso que debe de ir a comisión la próxima semana. Primero, que a través del pago impositivo que tienen que hacer los centros privados cada año en el cierre fiscal,
el Estado puede hacer un deducible de aquellos altos costos, no las emergencias que se dan simplemente, que son una prestación de servicio de minutos ahí en la emergencia y que tú lo puedes trasladar a un hospital ya con seguridad en una ambulancia, sino aquellos que tú tienes que llevar a cirugía o que tú tienes que llevar a intensivo, que se haga un deducible del pago fiscal que tiene que hacer cada una de estas clínicas en el cierre del año fiscal. Claro, eso tiene que tener una fiscalización de que esas facturas son correctas y son aprobadas. Entonces, que el Ministerio de Salud Pública, en el caso de la provincia, a través de la DPS, que son las instituciones que representan al Ministerio, porque puedan certificar y verificar. Por ejemplo, este paciente ingresó el lunes a cuidado intensivo y estuvo 3 días en cuidado intensivo, luego fue a una habitación 2 días, y bueno, aquí está la factura, aquí está el expediente, aquí está el récord. Entonces el Ministerio de Salud Pública lo certifique, lo selle, lo apruebe y que entonces Impuesto Interno lo reconozca. Entonces así no deja de ser un paciente, porque quien tiene que garantizar la salud realmente es el Estado dominicano. Es una de las responsabilidades. Sin embargo, doctor, ha sido muy cuestionado el hecho de que la política sanitaria ha estado privilegiando en alguna medida al sector privado. Claro, no solo el hecho de garantizar, al sector privado hay que garantizarle libertad para actuar correctamente y garantizar que su inversión no se va a perder. Pero eso es muy distinto a lo que ha hecho el Estado en los últimos tiempos, que, por ejemplo, el seguro es obligatorio y los prestadores de servicios en régimen contributivo casi todos son privados. Sí, eso es el sector privado, eso ayuda al sector privado, entonces, sí, claro. Definitivamente. Pues el Estado, además de eso, ha construido instalaciones que le ha traspasado a la administración privada. Claro, y ahora acaba de crear un fondo para prestarle también a la clínica privada. Pero fíjense que ese fondo habla del tercer nivel de atención, que es el sector más privilegiado también de la política pública. No, y más privilegiado con la inversión pública. Porque el Estado lo que ha hecho en los últimos años es construir las ciudades sanitarias que nosotros conocemos, mientras que abajo se está acabando el mundo. Usted tiene en el Ceibo, el hospital del Ceibo tiene 8 años en proceso de construcción. Y no se termina. Y el centro que hay tiene más, tiene 12 años. Peor todavía. Y el centro que hay ahí lo construyó Trujillo. Era Trujillo. ¿Cómo usted valora esa política? A propósito de la crítica que ha habido con esto del préstamo. Bien, Adalberto, primero lo que tú acabas de señalar, esas grandes instituciones que han pasado a manos de ONG, y que el Estado no solamente la construyó, sino que le aporta alrededor, y que actualmente le aporta 25 millones de pesos mensuales. Y yo soy testigo de eso porque yo fui viceministro de Planificación y Desarrollo en Salud Pública 2012-2014, y claro que eso pasaba por la mano de uno, y representé al ministerio en la mesa, en los consejos de dirección de esas instituciones. Pero te cobran más que una institución privada. Entonces, claro que eso hay que revisarlo y eso hay que ver qué pasa con esas instituciones. Y te excluyen, o sea, no solamente te niegan el servicio tal cual. Excluyen los servicios. Te excluyen los servicios. Claro, totalmente. Entonces, aún ese aporte de 25 millones de pesos mensual, estamos hablando de 300 millones de pesos, más el cobro que ellos tienen privado, de seguro, incluso tienen tarifarios que muchas veces lo ponen ellos. Entonces, claro que eso hay que revisarlo. Pero el mismo HON de Santiago, también para terminarlo, el Estado tuvo que poner 25 millones de dólares, porque tenía como 6 años paralizado. Y el HON, ¿quién lo controla? Desde el punto de vista del seguimiento que le tiene que dar salud pública. Porque fíjate, estas instituciones, como están en el presupuesto de salud pública, porque esos 25 millones que se le da, por ejemplo, a la Plaza de la Salud y a CEDIMA, están en el presupuesto de salud pública, y salud pública se lo transfiere a ellos. Entonces, claro que eso, y tú pagas de eso y yo pago de eso. Entonces, es una transferencia que se hace. Eso está en el presupuesto del ministerio. Pero, ¿qué seguimiento da el ministerio eso? Ninguno. Mira, nosotros en esa época a veces se acercaban personas a nosotros que querían que el ministerio ayudara. Tengo un paciente, por ejemplo, en la Plaza de la Salud, pues Sedimá, y ministro, mira a ver si usted nos puede ayudar. El ministro tenía que llamar allá.
Cuando era el ministro, claro que entonces le daban salida, pero para que el ministro le pagara a ese paciente, no para hacer una deducción de los 25 millones ahora, que el ministerio le aporta. En los cambios que se están discutiendo, se está hablando de que Salud Pública recupere, no en teoría, sino en la práctica, ese poder y esa capacidad de rectoría, porque también ahora, senador, lo que vemos son muchas instituciones del sector, pero claro, totalmente disgregadas. Claro, y yo diría no que lo recupere, sino que ejerza por su primera función, vez. Sí, de rectoría, de regular todo el sistema, porque Salud Pública es rector nacional de todo lo que tiene que ver con salud, incluso del sector privado y del sector militar. Son los rectores los que tienen que trazar pero es un rector sin poder, senador, porque imagínese usted. Yo creo que no lo han asumido tradicionalmente. Por ejemplo, lo que yo te decía, el tema, por ejemplo, los autogestionables también pasa con lo mismo. Y aquí tenemos unos 12 hospitales autogestionables, también tienen más o menos la misma cantidad, 20 millones de pesos mensuales. Los autogestionables nacen con la idea de que en una primera etapa te desarrollaran y que luego, cuando en la medida que fueran autosuficientes, autogestionables, autosuficientes por sí mismos, pues se fuera bajando ese subsidio, podríamos decir, ese aporte, se ha quedado igual. Entonces los autogestionables ahora son prácticamente clínica privada. Tú tienes ahí el Neiaria, tú tienes ahí... Así lo ve la población como clínica. Claro, el Lugo Mendoza, tú tienes ahí el Calventi, todos prácticamente son... te cobran tarifa y diferencia igual que una clínica privada, pero tienen esos subsidios. Entonces, ¿qué pasa? Que la calidad del servicio y la atención, entonces, no se corresponde con ese subsidio permanente que había que hacer un desmonte en el corto tiempo, 5 años, 6 años por ahí, porque fue como, vamos a probar y entonces le vamos quitando ese subsidio y lo vamos invirtiendo en los hospitales públicos que realmente necesitan. ¿Y usted ha discutido esto con sus colegas del gobierno? Eso siempre se ha tratado. Lo que pasa es que es un tema que lo tiene que afrontar el gobierno central, tú sabes, eso tiene que asumirse como tal y ver qué pasa con ese dinero también, porque ese es un dinero que nosotros de hecho como control y fiscalizadores que somos, nos interesan esos temas, los averiguamos, pero la verdad es que se queda en una nebulosa de que hay precariedades y si no es el ministerio, tampoco no hay otra competencia que lo pueda hacer, porque es el ministerio que puede pedir numeritos, estadísticas semanales, mensuales, cuánto a usted le entró. Nosotros estamos entregando 20 millones de pesos mensual, por ejemplo, al Neiaria. Le estamos entregando 20 millones de pesos mensual, pero ¿cuánto usted facturó? ¿Cuánto a usted le entró? ¿De qué es el gasto que tiene? O sea, el Ministerio de Salud Pública es el único que tiene esa competencia. Senador, y te pongo el Neiaria, pero así los demás autogestionables. Claro, está súper interesante la conversación, pero tenemos que hacer una pausa. La invitación es que ustedes no se vayan lejos, que hay muchísimos otros temas que abordar con el senador Virgilio Sedano.